Muy buenas, Mr. Mochurumbeles. Vamos a ver, seguimos con las propiedades del gas ideal, que ya hemos visto un poco más o menos qué significaba eso de tener una ecuación de gas ideal. Ya hemos visto que es una ecuación de estado, que es un poco como las ligaduras, ¿no? Y ahora vamos a ver cuándo tenemos esa ligadura. Es decir, cuándo podemos decir, vale, pues vamos a aplicar la ecuación de los gases ideales, ¿no? Es un poco la pregunta principal. Bueno, pues ante esta pregunta tan enrevesada en principio y tan chunga, voy a poner aquí la ecuación de los gases ideales. ¿Cuándo un gas lo podemos considerar ideal? Pues os vais a sorprender. La respuesta es casi siempre. ¿Por qué podemos considerarlo casi siempre? Bueno, pues veréis, nosotros si tenemos un gas metido en una caja, vamos a ver, tal que así. Bueno, cachis la mar. Bueno, ha quedado bastante bien, así que yo voy a dibujarlo aquí, unas cuantas partículas. ¿De qué me depende que sea un gas ideal? Claro, ¿qué es supuestamente un gas ideal? Un gas ideal, la definición concreta es la de partículas puntuales con desplazamiento aleatorio que no interactúan entre sí, y esta parte es clave. ¿Por qué? Veréis. Un gas es ideal cuando no hay interacción. Y tú dices, claro, pero normalmente sí hay interacción, porque aquí las partículas pues tienen su especie de campo electromagnético y sus cosas. Sí, sí, pero ¿qué es lo que sucede con los campos que normalmente tienen las partículas? Pues sucede que ese tipo de campos, bueno, lo voy a dibujar bien, vamos a ponerlo así, suelen tener una forma tal que así. Mira, esta la voy a dejar. Esto ya os hablaré más adelante, esto se llama potencial de Lennard-Jones. Este suele ser más o menos el potencial que tienen las partículas. Fijaos que cuando la distancia es lo suficientemente larga, esto es la distancia, y esto es la energía, bueno, o V el del potencial, pero no quiero poner otra letra, simplemente pongo la energía, decae muy rápido. Es decir, se hace prácticamente cero y a partir de cierto punto que, digamos, es aquí la energía debida al potencial es pequeñísima. Y no te digo nada ya si nos vamos mucho más para allá, que normalmente estamos mucho más para allá cuando estamos hablando de un gas, o sea, es prácticamente cero. Entonces va a depender, digamos, que aunque las partículas sean reales, va a depender de dos cosas. La primera, de la densidad. Es decir, si yo tengo... Hoy tengo una letra terrible, o sea, ¿qué está pasando? Vale. Si yo tengo una densidad baja, voy a tener mucho espacio alrededor. Entonces va a ser muy raro que las partículas choquen, colisionen o que lleguen lo suficientemente cerca unas de otras como para que la energía sea lo suficientemente grande. Pero hay otra opción, digamos, que es unas temperaturas muy altas. Lo que entendemos por muy altas, cuidado, ¿eh? Esto es como lo de suficientemente grande el tiempo. Bueno, ¿por qué? Bueno, a mí lo que me interesa es que no interaccionen. Pero ¿qué pasa si interaccionan porque yo tengo una densidad normalita, no tirando a baja? Pues si las partículas van lo suficientemente rápido, vamos a pensar en bolas de billar. Yo tengo dos bolas de billar que no son puntuales, que son macizas, y chocan una contra la otra.
¿Qué es lo que va a pasar? Pues después del choque, la colisión va a ser elástica perfectamente, en principio. Vamos a imaginarnos que es perfectamente elástica y que rebotan con el mismo momento. Pero, ¿qué sucede si no es perfectamente elástica? Bueno, pues si no es perfectamente elástica, yo lo que puedo considerar es lo siguiente. Si la velocidad es impresionantemente grande, la de las dos, o bueno, una con respecto a la otra más bien, entonces yo puedo despreciar ese intercambio de energía, porque la energía cinética es mucho mayor que esa variación de energía de la colisión. Vamos a ponerlo, de hecho, aquí. A temperaturas muy altas, la energía cinética de las partículas es mucho mayor que la variación de energía de la colisión. Entonces, ¿cuándo podemos considerar un gas ideal? Casi siempre, literalmente, casi siempre. Porque normalmente está una densidad lo suficientemente baja y a una temperatura lo suficientemente alta. De hecho, se establece que la mayor parte de los gases ideales en condiciones estándar. Voy a poner aquí lo que consideramos estándar. Las condiciones estándar que vamos a considerar son 0 grados Celsius y una atmósfera de presión. Bueno, me vais a disculpar porque a veces, o no sé si es lo mismo, o mirad, esto es un cacao a veces. Si las condiciones estándar son lo que se llaman condiciones normales. Uf. No sé si esto es normal o no es normal. Lo que sí sé es que esto es bueno. ¿Por qué? Porque dices, bueno, pero 0 grados Celsius es una temperatura bastante baja. Y estoy de acuerdo, es una temperatura a la que normalmente no nos encontramos gases. Pero da igual, porque si yo estoy, por ejemplo, ahora mismo estoy a 21 grados aquí en Santander, es que a 21 grados la temperatura es más alta que cero. Por lo tanto, la velocidad y la energía cinética de las partículas del aire va a ser más alta. Por lo tanto, se va a parecer más a un gas ideal. Lo malo es cuando bajamos mucho la temperatura o lo suficiente como para que empiece a licuarse, empiecen las interacciones a ser un poco más chungas. Entonces, cuanto más alta sea la temperatura y más baja sea la densidad, más se nos va a parecer a un gas ideal. Sí es verdad que hay gases reales que no se parecen, pero son cosas bastante rarunas, con formas raras, con interacciones muy complicadas, o por ejemplo sucede con los plasmas. Un plasma está compuesto de partículas cargadas. Claro, las partículas cargadas interaccionan a mucha distancia, entonces no podemos considerar eso como un gas ideal y vamos a necesitar una ecuación de plasmas, por ejemplo. Pero bueno, ahora mismo lo que voy a hacer, aparte de borrar esto un poquito para poder explicar algunas cosillas más, es enseñaros cómo es la función del gas ideal. Es decir, esa ecuación de gas ideal P por V igual a nRT tiene una forma que puedes dibujar en 3 dimensiones. Yo he utilizado un programa para ello y os lo voy a enseñar ahora mismo. Bueno, pues aquí tenéis la imagen de lo que sería la función del gas ideal. Es una función de 3 variables, bueno, o de 2 variables sobre una tercera, que he puesto la temperatura como eje Z, y luego la presión y el volumen como... Uy, las he puesto al revés, están cambiadas. La presión y el volumen están del revés. Donde está la presión debería estar el volumen. Pero bueno, no importa, eso es lo de menos ahora mismo. Yo lo que quiero que os fijéis es qué forma tiene. Y os voy a destacar varias cosas. La primera es que esto es un hiperboloide. O sea, si lo pusiese entero, completo, la imagen sería la de una patata Pringle. Exactamente. Que es un hiperboloide. Porque, mira, de hecho, una curiosa anécdota es que las patatas Pringles tienen esa forma porque así absorben mejor los golpes. Una cosa curiosa. Bueno, la cosa es que tiene más o menos como esta forma. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Bueno, pues lo primero que vamos a ver es dos casos que aquí ya os digo, cambiad presión por volumen, están al revés, pero no nos importa realmente. Esta línea que veis aquí
es la que nos está marcando la máxima temperatura que yo le he dicho. Es decir, yo he dicho, márcame la temperatura hasta aquí. Y me ha pegado un corte aquí y dice, vale, pues ahí es la temperatura máxima. Pero fijaos qué forma tiene. Tiene forma de hipérbola. Claro, de un hiperboloide los cortes horizontales son hipérbolas. Es decir, tendría una opuesta, digamos, por aquí, que claro, sería para presiones negativas, volúmenes negativos. Luego no tiene sentido eso, en principio. Y luego, fijaos también en por qué he puesto los ejes aquí. Porque en realidad la temperatura yo la he puesto en grados Celsius, no en grados Kelvin. La temperatura, bueno, perdón, lo de los grados Kelvin no me matéis. A veces se me escapa, como a todo el mundo. La temperatura, en principio debería partir de cero, pero no parte de cero. La he puesto para que parta como los grados Celsius, no como los Kelvin. Entonces, ahora vamos a ver una cosa muy interesante que se dieron cuenta algunos físicos en su momento, pero principalmente quería señalaros eso de ahí. Y vamos a ver los tres casos, es decir, presiones constantes, volúmenes constantes y temperatura constante, empezando por lo último. Por cierto, si alguien se pregunta qué programa he utilizado, para esto se llama el Scientific Workplace. Lo malo que tiene es que es de pago. Pero, bueno, yo no debería decirlo, pero ya sabéis que Internet es un sitio muy grande, que tiene muchas cosas, y hay gente con una pata de palo, parche y un parche en el ojo y un loro y que hacen cosas. Bueno, total, que vamos a ver los casos que tenemos aquí. Vamos a imaginarnos primero qué pasa cuando yo tengo la temperatura constante. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues cuando yo tengo temperatura constante, esta ecuación la puedo escribir de esta manera. Paso el volumen al otro lado y tengo una constante partido por el volumen. ¿Qué es lo que me va a quedar aquí? Aquí me van a quedar lo que os dije de esas hipérbolas, que las vais a ver muchísimo. Esto es complicadito de dibujar, ¿eh? Ya veréis que tiene su gracia. Vale, a esta temperatura la vamos a llamar T1. La he puesto, está más lejos, digo, perdón, más cerca del origen, porque la temperatura es más baja. Fijaos que aquí el corte, si yo corto por aquí, en este plano, de esta altura, me va a quedar más cerca del origen, este punto de aquí. Si corto más lejos, por ejemplo, a esta altura, pues me va a hacer un corte tal que por aquí. Todas estas líneas nos dan líneas de temperatura constante. Esta, por ejemplo, es una de ellas. Si hago otra, voy a ponerla en azul, me va a quedar más separada. Si hago otra más lejos, me va a quedar más separada. Todas ellas son de temperatura constante. Esta la llamo T2, a esta la llamo T3. ¿Qué es lo realmente interesante? Aquí ya os pongo que esto es la presión. Esto es lo que se llama un diagrama PV. De hecho, lo voy a poner aquí. Lo vais a ver muchísimo. Es el que más vais a ver. Porque es donde se suelen mostrar todos los procesos termodinámicos y toda la historia. Igual no tenía que haber dibujado tanto aquí, pero bueno, no importa. La cuestión es, yo me muevo, por ejemplo, en una presión. Por ejemplo, me planto a un determinado volumen. Aquí. V sub 1. Y voy a tener, por ejemplo, esta temperatura, si yo tengo el gas a esta temperatura, voy a tener esta presión. P sub 1. Si yo ahora, por ejemplo, expando el gas, quiere decir que va a aumentar el volumen, me voy a mover hasta este volumen. Si lo hago lo que se llama de forma isoterma, es decir, manteniendo la misma temperatura, yo lo que voy a hacer es moverme a lo largo de esta línea hasta llegar a V2, que será mi volumen final. Esto es lo que se llaman líneas isotermas.
Claro, a cualquiera pensaría, no, pero si, ojo, si yo tengo un gas, por ejemplo, encerrado en un pistón, ¿no? Algo como esto. Tengo aquí unas moléculas de gas y un pistón encerrado y aumento el volumen, entonces el gas se va a enfriar o algo. Tendrá que hacer algo. Sí, efectivamente el gas se enfría en este caso. ¿Por qué? Pues porque digamos que no estamos manteniendo las cosas constantes. Yo para que esto se mantenga a una temperatura constante tengo que darle energía al gas. Vamos a ser claros. Bueno, pero una cosa interesante, que es ahora donde voy a pasar yo, que es a presión constante y a volumen constante y todo eso. Fijaos en una cosa, si yo por ejemplo tengo ese gas con el pistón, esto es que esto es una maravilla para visualizar un montón de procesos. Yo tengo ese gas con el pistón. Esto del gas con el pistón es que vais a acabar hasta las narices de ello. Así que empezamos pronto. Yo tengo aquí mi gas y yo presiono. Vamos a imaginar que disminuyo el volumen. En vez de ir de V1 a V2, vamos a ir de V2 a V1. Y lo voy a marcar, por ejemplo, en amarillo. Vamos a ver este proceso. ¿Qué es lo que he hecho? Yo empezaba, por ejemplo, en esta temperatura. O en esta temperatura. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Aquí lo que pasa es que yo voy disminuyendo el volumen. Claro, me va a aumentar también la presión. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues aquí principalmente, por ejemplo, cuando aumentamos la presión, lo que vemos, el volumen cuando lo disminuimos, si lo disminuyésemos a a presión constante, lo que vería es un aumento de la temperatura, acabaría en otra isoterma aquí, más cercana al origen. Si lo expando, se va a enfriar, es decir, si yo empiezo en esta isoterma y lo expando a presión constante, por ejemplo, voy a acabar en una isoterma más fría. Y así, de otra manera, si yo empiezo aquí y disminuyo la presión con el mismo volumen, ya veremos cómo se hacen esas cosas. Si disminuyo la presión, necesariamente tendré que bajar la temperatura. Si yo aumento la presión, tendré que subir la temperatura. Pensadlo un momento, yo tengo un gas aquí. Le dejo que se expanda libremente con este pistón, que lo empuje como quiera. Digamos que está a presiones iguales. Le meto calor, le meto temperatura, de alguna manera. El gas va a tender a empujar esta pared, es decir, va a aumentar su volumen. Yo estaba aquí, pues voy a aumentar mi volumen. Claro, si yo le estoy metiendo calor a presión constante, porque el gas está empujando el pistón todo lo que le da la gana, voy a aumentar la temperatura. Estas son las cositas que vamos a ir viendo ahora mismo. No, tranquilos, no sufráis, digamos. Esto, si os decís, ¿qué cacao me estoy montando ahora? Tranqui, ¿vale? Esto no, ahora mismo simplemente es una especie de teaser de lo que vais a ver a lo largo del curso. Que el curso va a tener bastantes capítulos y ahora de momento solo estamos empezando. Bueno, ahora lo que me interesa realmente es otro caso, que es el de volumen constante o presión constante. Pero bueno, vamos a empezar por el volumen. Cuando yo tengo el volumen constante, lo que voy a tener es que la presión es igual a una constante por la temperatura. Y lo que voy a tener es una cierta gráfica. Fijaos, y ahora ojo, acordaos de que he puesto esto es una temperatura negativa, esto de aquí. En este punto es T menor que 0. Ya veremos cuánto vale T cuando llegamos a una presión de 0 y todo eso. Esto va a ser interesante. Si yo dibujo aquí los ejes. No, de hecho, lo he hecho mal. Porque tendría que dibujar. Ahora vais a ver. Así. Ya veréis por qué. Aquí dibujo la temperatura. Vaya letra que tengo hoy. Y aquí la presión. Es que ahora mismo estoy en una posición un poco rara para poder escribir. Y bueno, me vais a disculpar. ¿Qué pasa cuando yo tengo esto?
Pues a ver si puedo enseñároslo. Fijaos qué es lo que sucede. Si yo, por ejemplo, pongo presión y temperatura, la temperatura la dejamos en el eje, es que no me permite girarla de esta manera, no sé cómo hacerlo. Entonces, si me disculpáis, vamos a imaginarnos que esto está girado. Donde tenéis la presión, la temperatura, donde tenéis la temperatura, la presión. Que estén cambiados por volumen y presión nos va a dar igual ahora mismo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vemos que aquí hay una serie de líneas rectas. Y eso es súper interesante. ¿Por qué? Pues vamos a verlo. Porque hay un montón de físicos que se dieron cuenta, entre ellos Kelvin, el famoso Kelvin, que seguramente os sonará, de que si yo empezaba con una cierta temperatura y una cierta presión, aquí, digamos, a un cierto volumen constante, y yo empezaba a bajar la temperatura, lo hacía como una recta. Claro, ellos, evidentemente, claro, alguien estará pensando, oh, pero ojo, espera, que necesitamos que las temperaturas sean altas para que sea un gas ideal. Efectivamente, sí. Claro, este trozo de aquí, digamos, este trozo de aquí, se lo imaginaban. Vamos a decir que se lo imaginaban, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto era un poco, vamos a borrar aquí, esto es un poco imaginado. Este trozo de aquí es como, bueno, esto inferimos que esto tiene que ser así. ¿Qué es lo que pasaba? Que si cogían gas a otro volumen diferente y lo hacían evolucionar, es decir, le bajaban la temperatura, se daban cuenta de que esta iba bajando, llegaba aquí y pim, 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 supuestamente debería llegar a este punto también. O sea, marcaba como que tenía que llegar ahí. Y si cogían otro gas diferente y también le bajaban la temperatura, se encontraban... No, perdón, el mismo gas, pero a diferente volumen, se encontraban con que efectivamente llegaban aquí. ¿Y dónde llega esto? O sea, ¿dónde todas estas curvas, estas líneas rectas, se hacen cero? Pues se hacen cero exactamente en menos 273,15 grados Celsius. Y de aquí es de donde sale la temperatura en kelvins. Es decir, se dieron cuenta de que existía un punto, en el que la presión se hacía cero. Pero cero, que tenía que ser cero. Y a esto es lo que llamaron el cero Kelvin. Y así es como se define la temperatura en Kelvin. Es decir, luego lo que hicieron fue decir, bueno, pues vamos a dividirlo como los grados centígrados porque es una escala más o menos normalita y pues vamos a usar, que es la que más usa la gente, y eso que Kelvin era inglés. Ojo, que los ingleses ahora utilizan Fahrenheit porque les sale de las narices. Pero bueno. Y claro, ¿qué es lo que pasaba también con el volumen? Pues con el volumen pasaba algo que yo, a ver, cojo presión constante. Esto vamos a separarlo. Lo que se dieron cuenta es que si yo mantenía la presión constante, cuando tenemos la presión constante, la formulita nos queda que el volumen es igual a una constante, la que sea, diferente o lo que sea, con respecto de la temperatura. Esto es una ecuación de una recta. Claro, estáis diciendo, no, pero esto pasa por cero. Sí, porque estamos expresando la temperatura en Kelvin. Esto, en realidad, esta temperatura, si yo tengo una temperatura en Kelvin, esto es igual que la temperatura en grados Celsius más 273,15. Es decir, se dieron cuenta de que aquí había algo, una constante que estaba echando la función para atrás. Yo no podía considerar el 0 grados centígrados. Entonces, si yo cogía y mantenía el gas a una presión constante y lo empezaba a disminuir el volumen, llegaban al mismo punto. No otro punto que tal. No. Llegaban al mismo punto exactamente de 273 grados bajo cero.
Entonces recordad que es volumen con respecto de temperatura. Este volvía a ser el de 273,15 grados centígrados bajo cero. Entonces, ya hablaré más de las escalas de temperatura más a fondo, pero esto es fundamental porque nos permite establecer una escala de temperatura que no depende de nuestras preferencias humanas. Es decir, es lo que podríamos llamar una escala natural. Que el punto mínimo que hemos llamado aquí, 273 grados bajo cero, que es el de 0 Kelvin, el punto 0 Kelvin no depende de absolutamente nada que yo pueda considerar humano. Claro, ¿nosotros qué consideramos 0 grados Celsius? 0 grados Celsius es donde se congela el agua. Vale, muy bien, donde se congela el agua en la Tierra. En la Tierra a una atmósfera. Si yo me subo a las montañas, no se va a congelar a 0 grados Celsius. Se congelará a otra temperatura. O hervirá a una temperatura mucho más baja. De hecho, si te vas a la cima del Everest, si no me equivoco, el agua hierve a unos 60 grados de temperatura. Date tú para cocer un huevo ahí arriba. Claro, esos son escalas humanas. Pero la escala Kelvin es una escala absoluta. De hecho, se le llama escala absoluta, porque es perfectamente natural. Ahora, otra cosa es cómo dividimos esa escala. Esto sí es humano. Esto sí. Esto es el incremento de temperatura de 1 grado, que lo igualamos a los incrementos de los Kelvin, claro que es humano. Otra cosa es que pudiésemos coger otro incremento de temperatura basado en H barra, por ejemplo, que eso es algo natural. Bueno, pues podríamos a lo mejor hacer algo como esto. No tengo ni la más remota idea de cómo se haría, pero a lo mejor sí. Pero sinceramente nos da igual, porque aquí lo único que estamos diciendo es que los Kelvin es una medida de energía. Y esto, creo que ya os hablé de ello en otro vídeo, es una especie de medio debate que hay a día de hoy, porque claro, si tú tienes, por ejemplo, la constante de Boltzmann por T, esto, claro, no tiene unidades de temperatura, tiene unidades de temperatura por cada partícula. Lo que se suele hacer es que esto se coge así cuando se habla de grados, de grados Celsius, y cuando hablamos en física teórica cogemos directamente que esto es T. Y ya está. Y nos ahorramos la constante de Boltzmann. Entonces, si algún día veis algún artículo o libro que es más de física estadística desde el punto de vista de tal, pues que sepáis esto. De hecho, en el curso que haré de mecánica estadística utilizaré probablemente estas unidades. Me voy a cepillar aquí la constante de Boltzmann y a correr. Bueno, pues esto es hasta el momento. En el próximo capítulo, entonces sí que vamos a ver ya, nos vamos a manchar bien las manos con las matemáticas y vamos a utilizar esto de aquí. Va a ser un desarrollo un poco fuertecito, pero vamos a ver cómo utilizamos esto para hallar la relación entre la temperatura y la energía cinética. Para un gas ideal, evidentemente. Claro, nosotros vamos a empezar utilizando relaciones que son ciertas para absolutamente todos los gases. Ahí es donde vais a ver un poco los que os hablaba en el vídeo anterior. Y después vamos a decirle, no, ojo, esto vale que se cumple para todos los gases, pero yo estoy midiendo un gas ideal, así que esto quiero saber cómo es para un gas ideal. Y por lo tanto ya le vamos a meter esta condición y vamos a hallar algo y cositas muy, muy interesantes. Así que espero que lo hayáis disfrutado, no olvidéis suscribiros y hasta la próxima.